Perdón, quise poner pausa y corté el video, así que van a tener dos partes, con suerte, de esta primera clase. Les decía que, vuelvo entonces, el concepto de desarrollo de la CEPAL, como el de los teóricos de la dependencia, algunos de ellos vamos a hablar de materiales como por ejemplo Zunkel, materiales de Zunkel o de Zunkel y Gligo, tiene, tienen una perspectiva, una visión, una interpretación diferente de las condiciones de desarrollo de los países, de los países en vías de desarrollo, de los países subdesarrollados, fundamentalmente planteada por Prebisch en el concepto, en el análisis de lo que él llama el centro y la periferia, cuando analiza los países centrales y los países periféricos, y en lo que él denominó el deterioro de los términos del intercambio. ¿Qué quiere decir esto? Que suena como complicado. En realidad no tiene nada de complicado. Quiere decir que en la División Internacional del Trabajo, los países de América Latina, que después vamos a ver por sus condiciones históricas por qué, digamos, en el intercambio que realizan de sus productos en el contexto internacional, cada vez necesitan exportar más de estos productos, en general productos de lo que se llaman como monoproductos o commodities. Cada vez necesitan, por ejemplo, exportar más granos para comprar productos con valor agregado, productos industrializados, productos tecnológicos. Por eso Prebisch habla del deterioro de los términos del intercambio. Cada vez, en criollo, cada vez necesito más toneladas de grano para cubrir lo que tengo que importar, por ejemplo, en iPhones o en maquinarias o en insumos que necesito para la producción agraria. Entonces, al analizar esta relación de deterioro de los términos del intercambio entre el centro y la periferia, que Prebisch define, digamos, como centrales a los países que son productores de tecnología y como, digamos, parte de la periferia a los países que producen materias primas en general, entonces eso hace que, digamos, el modelo de seguir las etapas de los países desarrollados o de los países centrales, desde la perspectiva del desarrollo, no sea posible. La otra respuesta, que continúa con la respuesta de la CEPAL, que es la respuesta que van a dar los teóricos de la dependencia, van a plantear, sumando, digamos, aunando o digamos, articulando este concepto de Prebisch con el materialismo histórico, van a interpretar que desarrollo y subdesarrollo son dos caras de la misma moneda, que en realidad el desarrollo de los países centrales es un desarrollo subdesarrollante de los países periféricos, porque en esa relación que se produce entre diferentes sociedades nacionales hay también relaciones de explotación, de apropiación y de expoliación que vienen desde el momento de la colonización, que es lo que, por eso los remitía a el texto de acumulación originaria en Marx, que vieron en filosofía y que vimos parte en sociología, o explicamos parte en sociología. Bien, entonces tenemos esa interpretación desde América Latina, que vamos a volver a ver en la clase siguiente, respecto de este concepto de desarrollo que vamos a ver que atraviesa,
digamos, que nos sirve para analizar el contexto histórico, pero que atraviesa toda la asignatura. El otro concepto que yo les había dicho que vamos a utilizar, que vamos a retomar, que ya vimos también de sociología, es el concepto de reproducción, ¿sí? Acuérdense que el concepto de reproducción que nosotros vimos es, digamos, implica el proceso de producción visto como proceso continuo que genera no solo productos para el consumo personal o para el consumo, sino también que crea las condiciones de nuevos procesos productivos, proceso que a la vez, digamos, y esto sí es importante para analizar las problemáticas, que a la vez vamos a retomar cuando analicemos los modelos de acumulación de Susana Torrado. Lo que ya vimos nosotros es que cuando hablamos de reproducción no tenemos que entender la reproducción solamente como la reproducción física o como, digamos, la forma en que se organiza la producción material, sino que digamos, atraviesa también, digamos, las posibilidades de reproducción de la fuerza de trabajo y las posibilidades de reproducción del capital. Es decir, que nosotros podemos analizar el concepto de reproducción tanto desde el punto de vista de la reproducción de la fuerza de trabajo y analizar cómo en determinados momentos parte del, digamos, gran parte del costo de la fuerza de trabajo es asumida, de la reproducción de la fuerza de trabajo, de la reproducción generacional de la fuerza de trabajo, es asumida por la propia clase trabajadora y, digamos, retomando Miliband, si se quiere, cómo en determinados momentos, por eso va a atravesar las problemáticas, vamos a ver que, digamos, cómo se organizan los movimientos o la acción colectiva, o los reclamos, o la presión desde abajo, para minimizar, o para tratar de minimizar la parte de costos de la fuerza de trabajo para la clase trabajadora, y también lo podemos ver desde el punto, y desde la perspectiva de las políticas del Estado, por ejemplo, qué políticas del Estado favorecen, digamos, esa reducción del costo de la fuerza de trabajo que tiene que asumir el trabajador, y qué políticas del Estado favorecen, digamos, que haya, por ejemplo, políticas impositivas, que favorece la acumulación de capital y, digamos, que cada vez mayor parte de su reproducción sea asumida por el trabajador o no. No sé si me siguieron o quedó medio confuso esto. Bueno, cualquier cosa, ustedes saben que si tienen dudas, me escriben, me consultan y las charlamos. Bien, porque ya vieron no sé cuántos videos, los que cursaron el cuatrimestre pasado, pero es bastante complicado dar clase mirando una cámara. Digamos, es para actores, artistas, y no tal vez para docentes, es medio complicado el tema. Bueno, entonces les decía, bueno, desde la reproducción de la fuerza de trabajo sería, digamos, se puede analizar qué procesos sociales están destinados a producir y reproducir fuerza de trabajo para el capital dentro de una sociedad, de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Y desde el punto de vista del capital, también tenemos que analizar, y vamos a analizar qué políticas o qué procesos sociales atraviesan las posibilidades de incrementar la apropiación del producto social excedente para el capital. Bien, eso sería un poco, digamos, para
dar cuenta de qué conceptos vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, cómo, por ejemplo, el grado, cuando analicemos el grado de mercantilización de la fuerza de trabajo, ¿sí? En el caso de la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Que es importante porque da la pauta del grado de posibilidades de sustitución de bienes, mercancía por valores de uso, por ejemplo. Eh, o, bueno, más adelante cuando analicemos cada uno de los materiales vamos a retomar estas ideas. Bien, esperen que se me enfría el té. Bien, digamos, estos serían entonces, retomando, estos serían los dos conceptos, o los dos que tenemos que tener claro para ir debatiendo, ir discutiendo cada uno de los textos, cada una de las propuestas de lectura obligatoria que tiene la asignatura. Por ejemplo, cuando nosotros abordamos el texto de María Inés Pachensa, que se llama Más allá de un siglo de condicionamientos internacionales, apuntes y reflexiones, en ese texto podemos comprender, podemos ver cómo en determinado momento el establecimiento o cómo se van estableciendo esos vínculos internacionales entre las diferentes sociedades nacionales, pero desde que se producen desde la colonización, cómo esto se va a relacionar con las luchas políticas, los posicionamientos, las tomas de posición que van a atravesar, que atravesaron y que van a atravesar las posibilidades de desarrollo de América Latina, cómo, digamos, a partir de esto podemos analizar las diferentes teorías sobre el desarrollo que explican, digamos, el desarrollo desde esta concepción de la teoría desarrollista que les está desarrollado en el texto de Pachensa, que les venía explicando, o desde las interpretaciones de la CEPAL y de la teoría de la dependencia. En el texto se ubica a los países de América Latina dentro de lo que es, en este contexto, en este desarrollo, dentro de lo que es el modo de producción capitalista dependiente, y entonces esto nos permite analizar los diferentes procesos desde la colonización española y portuguesa para los países latinoamericanos, discutir por qué llamamos América Latina, esto va para otra clase, por qué la denominamos América Latina, pero bueno, a estos países latinoamericanos, cómo se pasa de la hegemonía española a la hegemonía inglesa, es decir, cómo se pasa del colonialismo al neocolonialismo inglés, digamos, la relación colonia-metrópolis, el análisis de lo que es el precapitalismo, el capitalismo comercial, cómo se pasa después digamos, a esta relación neocolonial y al capitalismo industrial y la nueva división internacional del trabajo que se va a dar a partir de estas relaciones neocoloniales y de que todo digamos, todos los espacios del planeta ya están distribuidos, han sido colonizados, descubiertos y colonizados desde los países europeos. Entonces, bueno, después cómo se produce el ascenso de Estados Unidos, cuáles son las características que permitieron el desarrollo de Estados Unidos, eso está analizado en el texto de Pachensa, lo vamos a ver igual en profundidad la próxima clase, cómo aparece
la emergencia de otros países desarrollados como Estados Unidos, Alemania y Japón. Bueno, después el análisis de Estados Unidos como potencia hegemónica, el análisis del mundo bipolar y digamos, la situación de post-Segunda Guerra Mundial. Todo esto que en el, digamos, todo este contexto internacional que lo vamos a ir viendo articulado con los diferentes modelos de acumulación y con los diferentes digamos, formas de garantizar la acumulación de capital para el capital, estrategias que garantizan la acumulación de capital para el capital, que se implementan en Argentina. Y esto lo vamos a ver a partir del texto de Rothman y Romero, donde analizamos bueno, digamos, los diferentes modelos de acumulación, la Argentina criolla, el modelo agroexportador, el modelo de sustitución de importaciones en sus dos variantes, la variante justicialista y la variante desarrollista, y posteriormente el aperturismo y el neoliberalismo, que lo vamos a analizar a partir del texto de Sbamba. Después otro de los teóricos que vamos a ver es un teórico desde América Latina, que es Osvaldo Zunkel, que analiza, digamos, el tema del desarrollo, digamos, desde una perspectiva de totalidad dialéctica, desde una perspectiva de totalidad dialéctica en las dos dimensiones de esa totalidad dialéctica, en su dimensión sincrónica y en su dimensión diacrónica, y va a analizar, bueno, más adelante dentro de esta unidad 1, con estos materiales vamos a poder analizar, bueno, las características de la sociedad contemporánea. Es decir, el auge del neoliberalismo, cómo el neoliberalismo se relaciona con la globalización, cuál es digamos, discutir las posibilidades del rol del Estado a partir de lo que es la crisis del petróleo, la crisis del 70, todo esto que les estoy diciendo ahora es lo que vamos a ver en profundidad en las próximas clases. Ahora estoy, digamos, como punteando qué temas vamos a ver dentro de la planificación. Y va a analizar, digamos, cómo dentro del neoliberalismo se produce esta jibarización del Estado, cómo dentro del neoliberalismo, digamos, aparece este Estado, digamos, digamos, que reduce sus posibilidades de gestión entre la relación entre capital-trabajo, y vamos a ver cuál es el análisis que hace y la propuesta que hacen los autores. También vamos a analizar dentro de lo que es la estructura social argentina, vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene para las diferentes clases sociales estos diferentes modelos de acumulación en los textos de Torrado, y más adelante en el tiempo, digamos, avanzando hacia la sociedad contemporánea y el análisis de lo que es las políticas neoliberales, vamos a analizar cuáles son las consecuencias para las diferentes clases sociales a partir de los textos de María Estela Sbamba. Bien, a ver si me quedó alguna cuestión para esta introducción. Esperen que voy a abrir el programa para el PTD para
para ver si me quedó algo. Bien, me había faltado contarles que digamos, en esta primera unidad también vamos a analizar post el análisis de la crisis del ciclo neoliberal. Vamos a analizar ciertos debates a partir de un material de Maristeles Vampa, los debates entre las posibilidades de implementar un desarrollismo reindustrializador o un extractivismo, entre digamos, el desarrollo del mercado internismo y la dinámica exportadora, entre las posibilidades de reestatización o digamos, de considerar políticas de empleo y de protección social, etc. Bien, entonces, para esta primera clase y antes de empezar con específicamente con el desarrollo teórico de la materia, algunas recomendaciones y algunos comentarios. Un primer comentario es, tienen colgado en la página la planificación de la asignatura. Siempre, todos los años, les digo lo mismo y seguramente me jubile diciendo esta recomendación. La planificación docente no está porque sea exclusivamente un requisito formal que tenemos que presentar los docentes. No es que tiene muchas páginas porque nos encanta escribir páginas y páginas de planificación docente, sino que la planificación docente es una hoja de ruta. Es decir, estudien con el PTD al lado. ¿Por qué? Porque en el PTD está no solamente los contenidos y la bibliografía que tienen para cada unidad, que igual la tienen subida en el campus separada, sino que están presentes los objetivos de aprendizaje, es decir, los objetivos por los cuales ustedes van a ser evaluados en cada una de las unidades. Por lo tanto, es importante, seguramente los prácticos les van a retomar estos objetivos en cada una de las clases prácticas, pero es importante que ustedes, cuando lean un material, se fijen en la planificación, cuál es el objetivo de aprendizaje, qué es lo que queremos encontrar en ese material, porque eso les va a guiar la lectura para que encuentren cuáles son esos ejes de lectura que permiten articular ese material con los otros que aparecen como obligatorios dentro de cada unidad y después organizar ese recorrido, esa hoja de ruta de toda la asignatura. Entonces, antes de comenzar lo propiamente teórico de la materia, esa recomendación. Estudien con el PTD de la asignatura al lado del texto, o por lo menos échenle un vistazo a los objetivos de las unidades, a los objetivos de la planificación antes de repasar un material, de repasar un texto. Segunda recomendación. Se está preparando un glosario de términos de la cátedra. Pero es una buena práctica, y más ahora con los medios digitales es mucho más fácil, es una buena práctica que cuando uno no entiende un término o le resulta desconocido o no comprende totalmente cuál es el sentido que se está dando a ese término en determinado
contexto, y no se puede sacar por contexto cuál es el sentido que tiene, el significado que tiene en, en esa lectura, está bueno señalarlo, buscarlo y anotarse al costado. Hacerse una llamadita, digamos, para poder después, cuando se hace el repaso, cuando se hace la relectura del material, cuando se estudia, para poder, digamos, tenerlo fresco y tenerlo ya apuntado. Bien, ahora sí, entonces, lo propiamente de la clase teórica, que vamos a continuar en las próximas clases. Lo primero que conversamos acá fue esta idea de que hay fundamentalmente dos perspectivas sobre el desarrollo diferentes. Uno de los textos que ustedes tienen para leer y que nos sirve para analizar esas dos perspectivas del desarrollo es el texto de Zunkel, de Osvaldo Zunkel, que lo tienen como centro, periferia y la transnacionalización. Lo vamos a retomar de nuevo en las próximas clases, pero les adelanto, porque justamente es parte de estos conceptos que tenemos que ver en la materia. En este material, Osvaldo Zunkel va a analizar la perspectiva de Prebisch, esta que les decía del centro-periferia, y del deterioro de los términos del intercambio. Y va a plantear que bueno, fui a buscar algo para dibujarles, pero no encontré una virome para que funcione. Es difícil sin el pizarrón. De nuevo, entonces, a ver si lo pueden imaginar, después les subo un gráfico. Supongamos que tenemos los países centrales, que como van a ver en el texto de Rothman, el sistema mundo está conformado por diferentes sistemas nacionales, ¿sí? Diferentes sociedades que reconocemos, que se reconocen entre ellas como sistemas nacionales diferentes, y que se relacionan, están interrelacionados. Vamos a ver a lo largo de la historia cómo se relacionan esos sistemas nacionales. Dentro de esos sistemas nacionales tenemos países centrales que, en términos de lo que habíamos dicho de la teoría de la CEPAL, son estos países que son productores que desarrollan tecnología, que desarrollan países industrializados, que desarrollan productos tecnológicos con alto valor agregado. Y estarían los países periféricos, ¿sí?, que se relacionan con, y que se vienen relacionando históricamente, como vamos a ver en los diferentes textos, dentro del sistema mundo con los países centrales. Y en este concepto de desarrollo que se planteaba desde América Latina, lo que se veía era que justamente en esa relación se producía una simetría entre el valor de las materias primas que intercambian los países periféricos y el valor de los productos industrializados y la tecnología que intercambian los países centrales. Zunkel, que es uno de los autores que vamos a ver, va a plantear que no se produce solamente, que no es ahí donde se produce, o no es en esa interpretación que él cree que es válida para analizar el
sistema mundial dentro del capitalismo, el modo de producción capitalista en el sistema mundial hasta determinado momento histórico. Él va a decir que en la actualidad a esto se le suman otros obstáculos para el desarrollo. Y es que a este modelo hay que agregarle que dentro de los países centrales, me falta poder dibujarles en el pizarrón, en la pizarra, qué antiguo. Dentro de los países centrales hay un sector transnacionalizado de la economía, un sector, digamos, privilegiado dentro del capitalismo de los países centrales, una clase dominante y una burguesía más amplia dentro de los países centrales, ocupando, si fuera digamos, el esquema del círculo, ocupando una mayor parte de esa sociedad nacional, de esas sociedades nacionales. Y que dentro de los países periféricos también hay un sector mucho más pequeño, mucho más concentrado, que participa de los privilegios dentro del modo de producción capitalista, que participa de lo que es la clase dominante dentro del modo de producción capitalista, dependiente, ¿sí? Pero en una pequeña proporción de la población. Y lo que va a decir es que quienes participan de esos sectores que están transnacionalizados y que están interrelacionados, que es lo que en Rosman y Romero va a analizar como tomadores de decisión de cada sistema nacional, inversores y tomadores de decisión. Va a decir, estos sectores fueron construyendo históricamente y van a ir conformando históricamente una relación donde lo que se comparte es digamos, un modo de vida, se comparten ingresos, se comparte digamos, prácticas culturales, una visión de mundo, mientras que los sectores que están digamos, dominados dentro de los países centrales y dentro de los países periféricos, es más difícil que coordinen sus tomas de posición, sus posicionamientos políticos, sus formas de organización, porque no comparten esas perspectivas de mundo, porque es más difícil coordinar esas perspectivas de mundo. Y esto va a construir o va a ir conformando también un obstáculo para el desarrollo de los países latinoamericanos. De nuevo, vamos a volver a ver este tema a partir de la clase que viene. Esta es una clase introductoria. En esta, digamos, en esta misma línea, en esta misma perspectiva, es que vamos a analizar, o digamos, con esta misma tónica, vamos a analizar los materiales de Maristeles Vampa, que también interpreta estos obstáculos para el desarrollo de los países latinoamericanos como una parte intrínseca del capitalismo, del modo de producción capitalista, que plantea esta relación asimétrica entre países centrales y países periféricos. Y en los textos de Maristeles Vampa lo que vamos a analizar fundamentalmente es cómo esta nueva etapa, o una nueva etapa de acumulación del capitalismo, va a producir transformaciones en la forma de organización social, va a producir una reestructuración de las relaciones sociales hacia el interior de las sociedades nacionales.
y que va a producir una dinámica que ella llama de integración y exclusión, ¿sí? Ella va a hablar como va a tomar una expresión de Thompson que va a decir que se producen como eh, fuerzas societales opuestas, como polos diferentes en esa nueva dinámica de integración-exclusión, y por eso el texto de Maristeles Vampa se llama La sociedad excluyente. Esta dinámica viene de la mano, tanto en países centrales como en países periféricos, viene de la mano del desmantelamiento de lo que se conoció en una etapa, bueno, ya vamos a ver a partir de la clase que viene, que se conoció como producto del desmantelamiento del estado de bienestar, que era fundamentalmente un estado que tenía como objetivo, como propósito, la cohesión, producir cohesión social. Y ese desmantelamiento o dislocación del estado de bienestar lo que va a producir, va a traer como consecuencia justamente esta reestructuración de relaciones sociales en esta dinámica de inclusión-exclusión, de quienes están incluidos y quienes están excluidos. Algo que también vamos a ver cómo se va desarrollando históricamente en el análisis de los materiales de esta primera unidad. Bien, en este texto de Svampa, entonces lo que vamos a ver es cómo se produce la polarización entre estas fuerzas societales, la polarización y la fragmentación social, y cómo comienza a aparecer esta preeminencia de lo económico sobre lo político, ¿no? Bien, creo que con esto, bueno, todas estas caracterizaciones que nosotros hacemos en esta primera unidad nos permiten después entrar de lleno en las unidades de problemáticas. En la unidad 2 vamos a ver esta nueva cuestión social, es decir, cómo esta reestructuración de las relaciones sociales y esta dinámica de fragmentación, de polarización social, de exclusión social va a producir, digamos, va a caracterizar de manera diferente, va a estructurar de manera diferente la estructura social argentina, y qué cambios se van a producir en América Latina. Entonces ahí vamos a analizar la nueva cuestión social, los fenómenos de pobreza y exclusión. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias para las diferentes clases sociales. Y esto también lo vamos a, digamos, articular después en la siguiente unidad con, digamos, con el papel que tiene el Estado como productor y gestor de políticas sociales, y como en la gestión de estas políticas que pueden favorecer, digamos, esta reproducción de la fuerza de trabajo y esta, digamos, que el costo de la fuerza de trabajo sea asumido más por el Estado o por el capital, a partir de la distribución de bienes sociales o a partir de la implementación de determinadas políticas sociales. En este caso nosotros vamos a poner el acento en lo que es la política de salud y la política de salud mental, digamos, otras políticas sociales, cómo afectan esa reproducción de la fuerza de trabajo y la relación entre el trabajo y el capital. Es decir, que lo que va a atravesar toda la asignatura, un eje que podríamos decir que también atraviesa toda la asignatura, es cómo en los diferentes momentos históricos se va a ir dando esta relación entre capital y trabajo, o digamos, acumulación de capital y reproducción de la fuerza de trabajo, o la reproducción vista desde el punto de vista del capital y desde el punto de vista de la fuerza de trabajo, que va a atravesar toda la asignatura. Y por último, en la última unidad, vamos a analizar entonces la problemática de ciudadanía, acceso a derechos y conformación de lo que es la acción colectiva, es decir, cómo se organizan
cómo se produce esta acción colectiva en la demanda de determinados tipos de derechos, cómo se construye ciudadanía, cuáles son las posibilidades de organización y las posibilidades de coordinación de la acción colectiva, que sería, bueno, la última parte de la asignatura. Más o menos ahí fui presentando, digamos, la planificación en este video de bienvenida a esto que vamos a llamar, de nuevo, no sé, ponemos diálogos desde el arca, porque seguimos en el arca, y nos vemos entonces en el próximo video. Esto se los dejo colgados, entonces como les dije en el campus y en el blog, y cualquier duda, consulta, ustedes tienen la mensajería interna del campus para dudas sobre digamos, cuestiones del teórico, materiales leídos, explicaciones que falten sobre materiales, sobre contenidos, sobre lecturas. Las instrucciones sobre cómo manejarse respecto de otro tipo de cuestiones formales de organización de la cátedra la tienen en el aviso que publicó el profesor titular Pedro Pérez, y así nos vamos organizando para tener una buena cursada. Bueno, nos vemos entonces en el próximo video.